Pum. Estamos al aire. ¿Ya estamos al aire? Por supuesto, mi niño. Muy bien. A las 8:07, un buen momento para partir. Ya el sol está casi completamente oculto. Más ad hoc. ¿Cómo has estado? ¿Dormiste bien anoche? Sí, sí, sí. O sea, igual dormí como a las 5 de la mañana, pero bien. Se podría decir que bien. ¿Y soñaste con algo? No, nada. ¿Cuánto dormiste? 8 horas. Ya, si dormiste 8 horas, biológicamente tuviste que haber soñado con algo. Pero Otra no. cosa es que no lo recuerdes. Sí, eso. No recuerdo que soñé. Es curioso toda la información que entre comillas se pierde. Bueno, no es información, es imaginación hasta donde sabemos, pero se pierde. Y es precisamente este el tema que tú querías plantear personalmente, ¿o no? De hecho, yo no. Tú lo propusiste. Yo lo propuse. Oye, tienes que empezar a decirme cuándo entre ya gente a visualizar. Por supuesto. Sí. Es verdad que esto después queda todo como una grabación después de estar al aire y queda como un loop, ¿correcto? Exacto. Los loop para siempre. El loop infinito del terror. Uf. Cuánta suculencia. Voy a acercar un poco el micrófono si es que no te molesta. Adelante, señor. Pero igual esperemos que entren algunas personas para comenzar el tema de lleno. Por supuesto, por supuesto. Yo te comentaba que el interés lo vi en ti de conversar de estos temas precisamente porque aparecieron algunas historias que estaban entre medio de la experiencia con seres paranormales que comentamos ayer, que hablamos ayer durante bastante minutos, más de una hora de hecho, 1 hora y media. 1 hora y media, imagínate, para todo lo que da. Ahora bien, nos dimos cuenta que el tema de los espectros se empezaba a enganchar y empezaba a tener algunos remanentes en otras áreas que uno no le hace una conexión inicial, pero que efectivamente podemos ver en parte secundaria que quizás hay una especie de puente. ¿Qué opinas tú de eso? Espera, que estaba aquí consultando un par de cosillas, unos detalles mínimos. Cosas de maestro chasquilla del stream, Obvio. del streaming. Maestro Chasquilla, po. Tío Don Chasca. ¿Qué estás haciendo? Algo para que sea más aterrador todo, supongo, algún Tío Don pacto Chasca. demoníaco. Sí, hay que hacer un pacto demoníaco de vez en cuando para traer gente, po. No queda de otra. Sacrificar un par de corderos. Exacto. De vez en cuando hay que, no, sacrificar a una virgen. Sí. Es que yo lo quería hacer un poco más sutil, así como con el tusaíspo, Ujú. con el simbolismo, ¿cachai? Me acabo de dar cuenta que estoy compartiendo en todos lados con el error de ortografía tuyo. Mira tú. Interesante. Ya, pero al final es una letra comida que alguien que lo lea la rápido va a decir, no pasa nada, está la palabra bien. Dice astral, no pasa nada. Atral. De hecho, si lo dice rápido, viaje astral. Mira, suena casi bonito. Es como la Está versión la palabra bien. pirata de septiembre. Septiembre, como decían. Septiembre, claro. Alguien Septiembre. se comió esa letra y dijo, no pasa nada, déjalo así. Si la gente lo Sí, dice rápido, va a pasar repiola. no se nota. No se nota el. Funcionó. 83 años más tarde sabemos que funcionó. Funcionó el comercio de una letra. Bueno, chicos, comenzamos. Viajes astrales, interpretación de sueños y mucho más. O mucho menos, dependiendo de un escéptico. También, también, también. Pero precisamente queremos abordar el otro lado y queremos pensar que si hay algo oculto en los sueños. No porque sí, no porque se nos cante. Yo personalmente tengo también una experiencia relacionada con los sueños y ayer lo dejé entrever.
Matías también ayer contó algo muy escalofriante respecto a sus sueños. Quizá alguno de los que nos están sintonizando en este mismo momento escucharon el stream, o si no lo hicieron, el podcast, bien digo, o si no lo hicieron, pueden ahora reproducirlo, que también está disponible. Estábamos hablando lleno lo que es los espectros y todo este mundo en el cual de alguna manera se nos fusionó o se nos entrecruzó con el mundo de los sueños. Me gustaría saber si antes de comenzar con esto, antes de comenzar el análisis y también lo que podría significar un acercamiento ya más profundo con algo inexplicable, quisiera saber si superficialmente tú, Matías, tienes alguna experiencia, algo que hayas escuchado, algo que hayas visto durante lo que conocemos como la parálisis de sueño, que es el evento, digamos, más extraño pero común que alguien se podría encontrar. Es mucho más común de lo que uno cree. Los niños y los adolescentes lo tienen continuamente y uno en algún punto de hecho olvida esos eventos como si fueran un mal rato, pero hay gente que les permanece con el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí Matías, que está presente, es una de las personas que ha ido más allá de la parálisis de sueño, más allá de su adolescencia. ¿Tú nos podrías contar algo de eso para analizarlo superficialmente? Ya, bueno, mira. Mi experiencia con las parálisis del sueño cuando chico eran bastante más fuertes que ahora son bastante suaves. Pero, por ejemplo, últimamente lo único que me sucede durante una parálisis del sueño es precisamente lo que dice la palabra. No me puedo mover, no puedo siento a veces que no puedo respirar, no puedo gritar, pero Claro, esta clásica presión en el pecho y todo. sí, pero por suerte en este último tiempo, estos últimos años, las parálisis han ido eh, siendo más suave en intensidad en cuanto a ver cosas, no tengo alucinaciones, no tengo nada de ese estilo. Pero Y antes, cuando eras niño, claro, cuando era pequeño ¿podrías contarnos algo de eso? es bastante fuerte. Bueno, no voy a contar lo del podcast anterior porque está Sí, ahí eso ya, guardado. claro. Que era Eh, bastante fuerte y hay que decirlo. Algo eh, así, tírame un dato sabroso, eso que te pasó, algo que imaginaste, algo que viste, porque hasta donde sabemos, hay que aclarar que para la gente que no sabe, esto es un fenómeno que sí se ha estudiado por la ciencia mucho y han llegado a varias conclusiones como en la que en realidad, para decirlo en términos burdos, cuando uno entra en el estado REM, tu cerebro puede quedar despierto, ¿cierto? Sin embargo, tu cuerpo está completamente paralizado, pues tu cuerpo no ha despertado, tu cerebro sí. Eso hay que aclararlo igual para la gente que no está muy familiarizado con este concepto. Continúa con la narración, Matías. bueno, una de las historias que tengo yo con parálisis del sueño involucra yo dormía como todo niño pequeño de unos 5 o 6 años en una casa pequeña que dormí con mi madre. Dormía junto Ujú. porque yo debido a las parálisis del sueño no podía mover el cuello y a veces quedaba con la almohada en la cara. Entonces tenía Ah, que... pero esto era un tema para ti. Sí, Esto ya lo sí, sabía tu familia, por ejemplo. sí, Tu mamá sí, ya lo tenía en consideración. sí, Este ella, cabrón sí, se posee mientras duerme. sí, Oye, es poseído mientras duerme este muchacho. claro, claro. Tanto así que tenía que dormir conmigo para evitar de que yo me moviera y quedara con la almohada en la cara y sin poder respirar. Claro. Recuerdo que la primera vez que mi mamá se dio cuenta de lo que me pasaba a mí fue una vez que estaba durmiendo y despierto. Despierto en plena noche, sin nada. Recuerdo que estaba con una estufa. Recuerdo muy bien eso porque hacía frío, casa antigua de adobe. Ujú. Y despierto y se veía... Sí, se veía un poco. Había Tú luz. dices como proyecciones de sombras con el resplandor de la estufa, ¿no? ¿Te refieres a eso? No había... a lo que me refiero es que había luz tenue. Vale, gracias a la estufa, Lo al fulgor suficiente que como produce. para distinguir, no sé, una cómoda, una silla. Ya, perfecto. Veía las sombras de las cosas, a eso me refiero. Sí. Vale. Entonces yo despierto de esto, miro, me escucho un par de cosas que le atribuyo a casa antigua, crujido, etcétera, y me vuelvo a dormir. Ujú. En eso Vale. despierto de golpe, sin poder moverme, y lo único que podía ver era una sombra de una persona parado al lado de mi cama y mirando directo a mis ojos. Pero Vale, ¿y tú podías ver los ojos de esa era persona? solamente la silueta, no había nada más que la silueta. Vale, continúa, continúa. Lo peor es que a medida que yo más miraba esta silueta, más se iba formando y comenzaba a verle más rasgos, pero siempre
lo mínimo. Nunca vi más allá de distinguir, sí, una cara con esto y esto y esto. Sino que bastante rasgos bastante suaves, casi nulos. Pero sí, que a medida que más lo miraba, los ojos se le iban poniendo cada vez más de color rojizo. Y cada vez más, 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 pero siempre como el iris del ojo se iría poniendo más rojo. No, no sé si entendía a lo que me refiero. Que el iris de la persona se iba haciendo más rojo. En eso... Pero, Sí, dime. sí, no, no, continúa, continúa. Bueno, en esto que voy despertando de a poco, comienzo a gritar. Nuevamente lo típico, que no sale el grito, que no te puedes mover, que sientes que te están agarrando. Comienzo a gritar, a gritar, a gritar. Y comienzo nuevamente, igual que la historia anterior, a tirar patadas. Que por Que era alguna ya a que esta altura tu señal como la era, alarma. Era eso. exacto, era como, oye, estoy en problemas. Ayuda, ayuda. Sí. Claro. Ahora, lo curioso es que yo estaba durmiendo con mi mamá. Y yo era chico, entonces se sentía un bulto. Pero lo curioso es que yo al despertar del sueño, o sea, al, entre comillas, despertar, al salir a esta parálisis, encuentro que estaba vacío, no había nadie conmigo. Pero yo comienzo a patalear, y de repente se levanta mi mamá, me despierta, y me dice, ¿qué te pasa? Y comienza a gritar. Y yo lo único ¿Quién? que me acuerdo de mi mamá, me empieza a zamarrear. Me agarra de la ropa y me empieza a mover para preguntarme qué me estaba pasando, por qué estaba Ajá. gritando, qué había pasado. Desesperadamente lo hacía. Exacto, porque yo estaba atrapado en esta parálisis y no La podía parálisis. salir. Y quién sabe quizás cuánto rato ella estuvo ahí molestándome y yo sin darme cuenta que me Ujú. estaba intentando despertar. Pero recuerdo que despierto de golpe. Estoy mirando a la figura, miro a mi mamá, que me está gritando, miro hacia el costado y la figura ya no estaba. Y ahí recuerdo que ya recobré el sentido, me pude mover y recuerdo que me largué a llorar. No pude hacer nada más que largarme a llorar, alargarme a llorar. Porque también confuso con lo que estaba pasando. Exacto, si ver a mi Quizá ahora mamá ya ahí uno más de adulto despertándome y puede esta comenzar a cosa al interpretar lado que, claro. mío mirando, solamente mirando, observando, pero en ningún momento se movió, en ningún momento nada, solamente miraba, miraba y miraba. ¿Y tú has tenido alguna experiencia con la parálisis del sueño? Ya mira, yo te estaba escuchando. Me encantan las historias de parálisis del sueño, quiero decir. ¿Por qué? Porque yo cuando era chico sufría mucha parálisis de sueño. Mira, dame un segundo, voy a cerrar aquí afuera. Ujú. Vengo inmediato, espera un segundo. Bueno chicos, para los que se vienen integrando, estamos hablando de la parálisis del sueño, los sueños, la interpretación de los sueños, si es posible esta cosa de los viajes astrales, si es que pueden mostrar el futuro, etcétera. Y también hay que tomar en consideración que la parálisis del sueño es un fenómeno estudiado, que se conoce, que es debido a una hormona en el cerebro que evita que tu cuerpo se mueva. Pero sin embargo, igual existe todo este tipo de alucinaciones durante la parálisis, sonidos, olores, figuras que se representan y un montón de cosas más, y la gente suele sufrir de esto durante la niñez y adolescencia, pero generalmente se van disipando ya llegando a los 15, 16, 17 años. Bueno, he vuelto. Disculpen mi ausencia. Estaba preparándome para contar igual lo que viene. Un poco más profundo, porque inicialmente estaba comentando que a mí me gustan mucho las historias de parálisis del sueño, porque yo cuando niño las comencé a sufrir desde muy, muy pequeño. Y al principio me aterrorizaban. Se me olvidó preguntarte eso, si para ti se tenían que reunir ciertas condiciones para que te viniera una parálisis de sueño o era aleatorio. ¿Cómo funcionaba? Mira, cuando pequeño la parálisis era aleatoria, pero ahora que estoy más grande, con más experiencia, ya puedo ver, ya sé cuándo me va a ocurrir. Incluso antes de acostarme, ya sé que me puede pasar. Sí, es cuando estás en un estado de cansancio corporal muy elevado, ¿correcto? No, ni siquiera eso. ¿No? ¿Cuándo te da a Yo me ti? acuesto, suponte, me acuesto ahora. Ujú. Si yo durante la noche despierto, y despierto con mucha energía, pero me vuelvo a dormir, me ocurre parálisis del sueño. Incluso me ha pasado
tomando siesta me ha pasado que tengo parálisis del sueño y no puedo moverme, pero sin embargo siento que puedo interactuar con todo lo a mi alrededor, puedo sentir las telas, puedo sentir todo, pero no puedo moverme. Interesante, ¿eh? Interesante, de verdad, entonces tú podrías autoinducírtelo cuando quisieras, por así decirlo. Sí, sí. Mira tú, yo siempre he visto la parálisis como una ventana y ahí es donde yo quería contar mi experiencia. Desde pequeño siempre he tenido muchas parálisis. No me quisiera detener a narrar una, porque he tenido diferentes tipos, he visto personas, he escuchado cosas, he estado con niños muertos. Una vez tuve una parálisis increíble que en toda mi casa había niños muertos pequeños que me hablaban conmigo. Era bastante bizarro todo, pero no me quería detener aquí. Yo quería hablar en un punto más allá de los sueños, saliendo un poco de la parálisis, ya que podríamos decir que tengo algo de experiencia en esto. Eh, Cuando uno es niño, tiene ese sueño o un par de sueños en el cual es típico que tú puedes hacer algo increíble, como por ejemplo volar. Y es tan real, es tan vívido, es tan material, que tú cuando despiertas crees incluso tener la capacidad de volar. He escuchado algunas narraciones que me han dicho algo tan caricaturesco que han hecho un Kamehameha, por ejemplo. Y al despertar no lo han podido hacer. ¿Vale? Porque doy este ejemplo tan burdo. Es por el hecho de que uno hay cierto momento en que puede controlar el sueño. Todos tenemos el potencial para hacerlo. Y es aquí donde hay una ventana increíble que son capacidades que no tienes cuando estás despierto. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Primero quisiera explicarme cómo inicia todo. Cuando yo me doy cuenta que comienzo a tener cierta capacidad para manejar los sueños y ver ciertas cosas a través de los sueños, obviamente no interpretándolo de forma paranormal porque yo todavía no tenía mi experiencia paranormal que tuve ya crecido siendo 16, 17 años como conté en el podcast anterior. Hasta este momento yo era un chico relativamente escéptico, ya que siempre soy el de que tiene que experimentar algo para creerlo, ¿vale? Ujú. Eh, por lo tanto, tenía cierto, ¿cómo decirlo? Rechazo a esas creencias. Por lo tanto, lo tomé desde un punto más literal, por así decirlo, y decidí creer que era simplemente una representación del subconsciente, pero aún así lo quise explotar. Por lo tanto, me dieron un ejercicio, gente que ya estaba relacionada con esto, me dio un ejercicio muy simple que también quisiera compartirlo con ustedes. Es, si tú quieres desarrollarte en esto de lo que podría ser llamado viaje astral, como bien indica el título del video, es que en tu cotidianidad, pongamos un ejemplo, tú vas a trabajar o vas a la universidad, tú tienes un horario en el cual se repite la mayoría de los factores que ves en el camino y en tu rutina. Es una repetición de los mismos patrones. El ejercicio radica en que cuando hay algo que escape de ese patrón, hay algo que llame tu atención, por muy simple que sea, por ejemplo, ves a un Rottweiler en cierta casa que nunca lo habías visto y eso te llama la atención. O viceversa, no lo ves. Quizás todos los días veías un perro y justo ese día no lo ves. Cuando ves algo que escapa de la lógica de lo cotidiano, tienes que preguntarte, ¿estoy despierto o estoy soñando? Tienes que cuestionártelo y hacer algo que no harías en la vida real. Por ejemplo, la intención de dar un salto. Es así como me lo han explicado inicialmente. ¿Qué sacas con esto? Cuando vas recopilando información, es decir, vas recopilando este pequeño escenario en el cual haces algo y te preguntas, ¿estoy soñando, estoy despierto? Algo que escapa a la cotidianidad. Generalmente la respuesta es, estoy despierto. Y sigues haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué es lo interesante? Llega algún punto que estás tan acostumbrado a hacerte esa pregunta, estás tan acostumbrado a en cada acción diferente que haces, y te lo preguntas literalmente. A veces este ejercicio es más fácil preguntárselo literal, decirlo en cierta voz baja, por ejemplo, para no pasar una vergüenza enfrente a tu amigo. Hay gente que es muy escéptica a esto. Puedes decirte, estoy soñando, estoy despierto, o puedes pensarlo. En algún punto vas a estar tan acostumbrado a eso que cuando veas algo anormal en tu sueño, ¡pum!, te lo vas a preguntar y en ese momento sí vas a estar soñando. En ese momento
vas a estar soñando y vas a poder romper esa lógica del propio sueño. Recordemos que cuando entramos en el último estado de sueño, en el estado REM, nos comenzamos a crear una realidad paradójica en nuestra cabeza. Es decir, esa realidad tiene una lógica propia, un sentido común propio. Me explico, tu casa puede estar en una nube y para ti en el sueño tiene perfecta lógica. Toda tu vida, tu casa ha estado en una puta nube. Siendo que cuando despiertas, dice, qué sueño tan loco. Sin embargo, en el sueño todo tenía perfecta lógica y realidad. Con este ejercicio que acabo de dar, rompes esa barrera, te das cuenta que es un sueño y puedes comenzar a controlarlo desde ahí. Es ahí donde inicia un viaje. Ese viaje que son los viajes astrales. Ya, mira, yo ¿Sigues no. ahí, Mati? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no Vale. soy mucho de creer en esto de los viajes astrales y esas cosas, pero yo tengo un entendimiento de los sueños, más o menos de la interpretación de los sueños más, no sé si lógico, pero va por ese camino. Por ejemplo, no sé si sueñas como con que algo que oprime, con algo que te asusta, es generalmente algo que haya sucedido en el día o alguna preocupación que tú tengas en la vida diaria. Entonces, y tu cerebro es una forma de copiar con ello, de decir, oye, mira, está pasando esto, no sé cómo lidiar con él, hagamos esto. Ese es mi punto de vista con respecto a ese tipo de sueños. Perfecto. Entonces podríamos decir que lo que yo acabo de narrar, si lo quieres abordar desde la lógica, es simplemente un ejercicio para poder controlar tu sueño, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Porque yo lo he podido hacer, he podido controlar mis sueños, he aprendido a hacer esto. Es algo posible, de hecho tú lo has hecho probablemente en algún punto de tu vida. Eso quiere decir que el humano puede controlarlo, puede lograr hacerlo. Eh, la pregunta es cómo. Ahí está la respuesta. ¿Para qué sirve y qué es ese control de sueño? Ahí es donde podríamos discrepar. Bueno, yo podría proponer que el controlar un sueño te ayuda a dormir mejor, ya que puedes generar un ambiente más agradable para tu persona. Literalmente eres el dios de ese mundo en el cual puede hacer lo que quiera. Ahora se evitarían Sería miles como básicamente ser el rey de tu imaginación, como tú Exacto. planteas de tu forma lógica. Sí, sí. El dueño de tu propia imaginación y crearte un mundo a tu pinta, a tu estilo. ¿Qué pasaría yo si te dijera que a través de estos mundos, que según tu análisis son completamente creados por tu imaginación, en realidad puedes obtener información no solo de lo que pasó, no solo de lo que está pasando, sino también del futuro, y que yo, a través de este juego que yo hice de manipular mis sueños, pude tener premoniciones de cosas específicas que iban a pasar? Ya ¿Eso es mira, algo que escapa de lo que tú crees? sí, pero no. Hay que distinguir que, por ejemplo, el cerebro humano es una excelente máquina para distinguir patrones. Entonces todo esto se puede... Tú puedes predecir algo en cuanto a estos patrones que se van generando, que tu cerebro prácticamente lo hace natural. Por eso es que están las pareidolias, que puedes ver, por ejemplo, te escriben Coca-Cola, pero está mal escrito, tú lees Coca-Cola porque ya estás... Tu cerebro elimina automáticamente ciertos errores y dice, ya, mira, aquí hay un patrón. Entonces, ¿qué puede hacer tu cerebro durante un sueño? Dice, ya, mira, se están cumpliendo esto, esto y esto otro. ¿Qué es lo que viene después? Y saca una conclusión respecto a esto. Diego Luna Vale, Cortés entonces, pregunta, dice, buena cabros, me gustaría saber si es que le han dado parálisis inmediatamente después de soñar. En mi caso me dan así, tengo un sueño súper lúcido y cuando me doy cuenta que estoy soñando, inmediatamente despierto y entro en esta parálisis. es cierto, a veces pasa, y yo creo que eso se da precisamente por lo que estaba hablando de no tener el control sobre tu sueño. Es decir, a ver, básicamente tu cerebro se despierta, por eso tú crees despertar, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo aún se mantiene en el estado de REM. Recordemos que el estado de REM es en el estado en el que tú tienes estos sueños lúcidos, por así decirlo, estos No, pero sueños hiper... deja que tome Estás un poco soñando la palabra. profundamente, ¿no? Deja que tome la palabra un poco. Mira, al dormir, al uno entrar en el estado REM, que es el estado que la ciencia denomina como un estado en el cual el cerebro se reprograma, reentiende todo, tu cerebro tiene una especie de método de defensa que evita que tu cuerpo se mueva.
Literalmente manda una señal Correcto. Para no química. hacerte daño a ti mismo. Exacto. Manda una señal química que evita que tú te muevas. Entonces mucha gente dice, ah, tengo parálisis del sueño, pero en realidad es que su cerebro despertó, pero a través de su sistema circulatorio aún sigue este químico que te permite, que no te permite mover. Entonces, Precisamente, y por eso donde se genera principalmente la parálisis de sueño. Es después de un sueño, tú te despiertas y estás en este estado. Pero también se puede dar antes, se puede dar cuando te estás quedando dormido. Ese es otro tipo de parálisis. No sé si a ti te ha dado ese tipo. Pero claro, lo que está preguntando lo que está preguntando ahí el amigo por el chat es muy cierto. Y no es para nada raro. Como tú bien dices, generalmente da este episodio después de un sueño. Igual a mí, para cerrar esto, para cerrar mi narración, el podcast, por lo menos de mi parte, porque yo ya con esto cierro, me voy a ir. eh, bueno, tengo un dolor de cabeza, entonces me voy a ir a descansar. Así que con Matías habíamos llegado a esta pelea de, bueno, yo creo que los sueños son, Matías me planteaba, yo creo que los sueños son representación de tu subconsciente y todo esto que puedas asumir de información extrasensorial puede ser explicado a través del razonamiento, como decirlo, te lo estás imaginando. En el fondo es eso, ¿vale? Así que para cerrar, Matías, que sé que me estás escuchando, sí, dime. voy a compartir mi experiencia personal y después de eso me voy a descansar. Así que te Por dejo supuesto, no tengo el problema. podcast a ti, ¿vale? Ujú. Eh, lo siguiente. Había comenzado ya mis experiencias de control del sueño. No me gustaba llamarle viaje astral por el hecho de que nunca tuve un maestro, nunca nadie me dijo, sí, estás teniendo un viaje astral para firmarlo, y tampoco me gusta darle, o me Eh, gustaba darle esa déjame característica interrumpirte. paranormal, ¿sí? Déjame interrumpirte un poco. Yo como que tengo una noción de viaje astral bastante extraña, pero me gustaría que tú explicaras como tu definición de viaje astral. ¿Cómo lo Ya, explicaría a los demás? sí, mi definición de viaje astral es poder, a través de algún tipo de o meditación, o sueño, o estado alterado de la mente, entrar a otro plano, no con el cuerpo físico, sino con lo que se denomina como cuerpo astral. Es decir, un cuerpo incorpóreo, disculpa la redundancia, pero que tiene que ver con lo no material, que está en tu mente, está en todos nosotros, y que puede ver planos que generalmente tu cuerpo físico no lo puede hacer. No lo puede hacer con tus ojos, pero sí con tu espíritu, por así decirlo. Espíritu, ahora viene, es una palabra muy que tiene que ver con la cultura en general. Hablemos de esto como el cuerpo astral en sí, que es de alguna manera tu mente proyectándose hacia información que no tienes, hacia conocimiento que quieres poseer y no tienes, y así un sinfín de cosas y oportunidades que solamente se pueden dar a través de este método. Eso sería básicamente, y también la comunicación con otros seres, que es lo que hablábamos en el primer capítulo. Esto sería las capacidades de un viaje astral. Ahora bien, todas estas características hasta este punto podrían ser solo imaginativas, como lo hemos discutido, ya que la mente en este estado se dispara. Eh, por eso quería terminar con la historia, que esto no es interpretativo, esto es lo que me sucedió, podría llamarle una gran coincidencia, pero lo voy a contar de todas formas, queda en su criterio efectivamente si me creen o no. Yo cuando ya tenía esta capacidad de poder controlar mis sueños, voy a contarlo como lo hacía, ¿vale? Voy a contar dos experiencias que tuve. La primera es como el pic máximo que yo llegué a mi capacidad de viajar a través de los sueños. Y la segunda es cómo terminé de hacerlo, porque yo a esta altura no lo puedo hacer, lo dejé de hacer hace varios años. Voy a contar esas dos experiencias. Mi pic es, llegó un momento que yo soñaba tanto, manejaba tanto mis sueños, que una vez tuve uno de estos sueños vívidos, de estos sueños lúcidos, en el cual pasaba un episodio. Era diferente a los otros sueños donde uno puede controlarlo. En este sueño yo era más bien un espectador, ¿vale? En este sueño yo me veía como salía de casa,
Era muy simple. Iba a abrir la puerta principal de mi casa. Y a mi O casa sea, entraba. habían dos Dime. tú, el que está saliendo de casa y otro que está mirando la Básicamente acción. sí. Ya. Básicamente sí, es eso. Generalmente no pasa eso, ojo. Este era un sueño diferente, pero tenía la textura de el viaje, podríamos decir. Ujú. Por lo tanto, yo veía como salía de casa, ¿para qué? Abrirle la puerta a un amigo. Y en su lugar entraba un gato completamente negro a mi casa. Me parecía muy extraño, adentro de la lógica del sueño, y yo le hacía cariño. El hecho es que ese gato se quedaba ahí a vivir por siempre, hasta que moría, adentro del mismo sueño. Yo no veía cómo transcurría el tiempo, simplemente información que el sueño me daba. Yo acariciaba al gato y el gato se quedaba a vivir ahí hasta morir, ¿vale? Ujú. Yo desperté ese día y desperté con ese sueño muy vívido en mi cabeza. ¿Por qué lo soñé? ¿Por qué vi eso? ¿Por qué vi eso en un viaje? Me lo preguntaba mucho, la textura del sueño me parecía muy extraña. Cuento corto, esa misma noche viene un amigo a visitarme y yo le cuento lo que viví. Le parece muy extraño también. En fin, hablamos un rato, fumamos algo, le digo, oye, te voy a dejar a la puerta. Contrario al sueño, pero me di cuenta cuando caminé por el pasillo de mi casa a abrir la puerta que se parecía mucho al sueño que yo había tenido. Con la diferencia que ahora iba a abrirle a un amigo para que se fuera, no para que entrara, ¿vale? Lo ignoré, caminé hacia el pasillo, abrí la puerta, mi amigo salió y en ese mismo momento entra un gato completamente blanco a mi casa, completamente random. Los gatos no entran a casa ajena, generalmente algo que sea poco, sobre todo un gato adulto. Entra un gato adulto blanco, completamente blanco en mi casa, diferente en el sueño que era completamente negro, era como si todo estuviese invertido. Yo le hago cariño a ese gato y ese gato se quedó a vivir conmigo hasta que murió. Fue exactamente como pasó en el sueño que tuve la noche anterior. Investigué sobre ese gato, nadie lo conocía, no era de ninguna casa, simplemente llegó de ninguna parte, entró a mi casa y se quedó a vivir ahí, tal como me lo mostró el sueño. Eh, el detalle era que el color estaba completamente invertido, que mi amigo iba de salida, no de entrada. Eh, Detalles que me hicieron apreciar que esto iba más allá de una coincidencia. O sea, fue un sueño casi premonitorio. Exacto, Más allá de hasta un el día de déjà hoy yo vu. creo que es una premonición. Es así como lo explico. He tenido otra experiencia, pero la verdad es que por cosas de tiempo y de salud ya me tengo que ir, porque de verdad estoy muy cansado, voy a descansar un poco. Así que yo con esto me voy a despedir. Voy a dejar lo otro que tengo para contar, que tengo bastante este tema. Quizás deberíamos alargarlo para otro podcast cuando en algún momento yo Sí, pueda. este es un podcast un tanto corto de tiempo. Hoy Express. día lunes, el feriado, que igual tenemos cosas que hacer. Así es. Así que ahí, no sé si tú te quedas contando un rato algo más. Yo por mi parte me despido, amigo. Que esté muy bien y también gracias a la audiencia por escucharnos como siempre. Mañana habrá otro podcast. Lo más probable es que alargando este tema porque quedó mucho en el tintero. Sí, que quedó un tema bastante, un podcast bastante acotado, así que lo vamos a dejar para el día de mañana, como a las 8, a las 8 de la tarde estaría bien, para continuar con este tema que va a quedar un poco ahí a la deriva, y también informar que eh, desde ahora hemos planificado que el podcast va a tener como un horario fijo los días miércoles y los días sábados. También aproximadamente a la misma hora, dependiendo ahí del tiempo disponible. Espero que les esté gustando hasta el momento el formato de podcast, el hecho de que puedan venir a contar su experiencia, ponerlo en los comentarios. Pueden ir a la página, pueden dejar mensajes, tenemos un Discord en el cual pueden dejar sus mensajes, venir a contar su historia en vivo, para así hacer no tanto un podcast de que nosotros hablamos y ustedes escuchan, sino que también interactúan con nosotros y pueden venir incluso a tener un podcast orientado a solo un tema en particular que ustedes puedan decidir. ¿Algo que agregar, querido Abel? Se fue. Un día soñé que un haitiano bueno. Haitiano. Supongo que no fue el mejor sueño de la vida. Bueno, muchachos, lo dejamos hasta aquí. Que tengan unas buenas tardes. Nos vemos.